La Biblia describe la condición espiritual del hombre de diversas maneras. Dios nos dice en su palabra que el incrédulo está muerto en sus delitos y pecados. Nos dice que se encuentra en un estado de enemistad, en un estado de rebeldía contra Dios. Pero la Biblia también describe al hombre en su estado natural como alguien que está voluntariamente ciego a las realidades espirituales. Para muchas cosas el hombre tiene visión, mucha visión, pero es incapaz de percibir el estado real en que se encuentra su alma delante de Dios, y mucho menos es incapaz de desear el remedio que Dios ha provisto. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural, es decir, el hombre tal como sale del vientre de su madre, el hombre que todavía no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pablo dice que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y en 2 Corintios 4:3 Pablo dice de manera más explícita que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre incrédulo está espiritualmente ciego, y con una ceguera que es 1000 veces peor que la física, porque ni siquiera le permite darse cuenta de que él está ciego. Él cree que ve, pero no ve. Y ese es precisamente el tema de la porción del Evangelio de Marcos que estudiaremos en esta mañana. Marcos capítulo 8, vamos a estar viendo los versículos 1 hasta el 26. Es un pasaje muy extenso, por lo que no vamos a detenernos en cada uno de los detalles que aparecen allí, pero aún así, mis hermanos, vale la pena entender esta porción del Evangelio de Marcos como un todo para poder ver el hilo de pensamiento que corre a través de esta sección del Evangelio. Este capítulo comienza con un incidente similar al que nosotros vimos hace varias semanas atrás en el capítulo 6 de Marcos, cuando el Señor alimentó a una gran multitud con 5 panes y 2 peces. Por eso hemos titulado esta primera escena "Una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje". ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos en los versículos 1 al 9 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos? Una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje. Marcos capítulo 8 versículos 1 al 3. En aquellos días, es decir, que Marcos está conectando lo que él ha venido describiendo del ministerio de Jesús en esa región llamada Decápolis, al otro lado del Jordán. Dice: en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor Jesucristo se encuentra todavía, como decía hace un momento, en esta región de Decápolis con sus discípulos, un territorio poblado mayormente por gentiles. Y Marcos nos dice que una vez más, de nuevo, dice en el versículo 1, se reunió en torno a él una gran multitud que no tenía que comer. ¿Cuánto desearíamos los pastores siempre tener congregaciones así? ¿Ustedes se imaginan? 3 días aquí predicando la palabra y que a ustedes se les olvide que no tienen que comer. Eso sería fantástico. Pero después me desperté. Estas personas, es que yo quiero que ustedes noten esos pequeños detalles que aparecen en el Evangelio de Marcos. Estas personas, mis amados hermanos, se habían absorbido tanto en las enseñanzas de Jesús durante 3 días que aparentemente no se habían dado cuenta que sus provisiones se habían comenzado a agotar, y ellos estaban en un lugar
desértico, así que era una situación desesperada, y Marcos dice que eso movió al Señor a compasión. Y la palabra que se usa aquí, la palabra griega, significa literalmente que a Jesús se le removieron las entrañas. Algunos habían venido desde muy lejos, por lo que no iba a ser fácil para ellos encontrar provisiones, y Jesús sabía que ellos podían colapsar en el camino. Eso es lo que significa literalmente la palabra desfallecer en el versículo 3. Jesús sabía que ellos iban a colapsar si se iban a sus casas. Y mis hermanos, ¿saben lo que eso nos enseña? Que el Señor Jesucristo es un Salvador compasivo. Él no se conmueve únicamente por nuestros problemas espirituales y eternos. Él también está consciente, Él también está atento a nuestros problemas terrenales y temporales. Él no es indiferente al hambre, Él no es indiferente a la enfermedad, y eso lo vemos una y otra vez en los evangelios. Su corazón es movido a misericordia ante todo tipo de necesidad, ante todo tipo de sufrimiento. Ahora, lo interesante que nosotros vemos en este pasaje es que Él quiere desarrollar en los suyos, es decir, en ti y en mí, esa misma clase de compasión, esa misma clase de misericordia. Y es por eso que en el versículo 2 el Señor comparte su inquietud con los discípulos. Le dice: tengo compasión de la multitud. Y de paso es la primera vez y la única vez en los evangelios donde se dice eso del Señor, de la boca del Señor mismo. O sea, los evangelistas dicen que Él tenía compasión, pero ahora es Cristo el que está abriendo su corazón y dice: tengo compasión por esta multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Él comparte esta inquietud con los discípulos. Pero mis hermanos, como sucede muchas veces, donde Jesús ve una oportunidad, nosotros vemos un problema. Y cuando vemos el problema, perdemos la oportunidad. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Versículo 4. Sus discípulos les respondieron: ¿y dónde podría alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? De verdad que hay momentos que uno está leyendo los evangelios y uno saca exclamaciones. Yo no sé tú, pero a veces yo digo: ¿what? Déjame hacerte una pregunta. Si tú hubieras estado allí en ese momento, ¿cuál habría sido tu respuesta a los discípulos? Imagínate, ¿te acuerdas la serie El Túnel del Tiempo? Algunos se acordarán. Bueno, imagínate que tú puedes tomar el túnel del tiempo y llegar a ese momento particular con el conocimiento que tú tienes ahora de los evangelios, y más particularmente con el conocimiento que tienes del evangelio de Marcos, y escuchas a los discípulos hacerle esta pregunta a Jesús: ¿de dónde vamos a sacar comida para que coman todos estos? ¿Qué tú les habrías respondido? Bueno, yo no sé tú, pero probablemente yo les hubiera dicho: ¿cómo que de dónde? De ese Señor de gloria que puede multiplicar unos cuantos panes y unos cuantos peces y convertirlos en un banquete. Jesús puede hacer eso. Bien, esa es la respuesta correcta. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Yo me temo que de haber estado allí, lo más probable es que tú y yo habríamos reaccionado exactamente como ellos lo hicieron. Exactamente. Tenemos un serio problema, tú y yo tenemos un serio problema para aplicar lo que conocemos del Señor. Cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio del dolor, se nos olvidan los principios bíblicos, se nos olvida la teología. Pero ya hablaremos de eso dentro de un momento. Ahora, lo sorprendente de esta historia, mis hermanos, es que el Señor no desecha a sus discípulos por causa de su torpeza, y eso es una buena noticia, sino que con toda paciencia les repite la misma lección que le había dado en el capítulo 6, versículo 5. Y Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7.
Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, aparentemente sardinas, y después de bendecirlos mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000, y los despidió. Marcos no nos dice cómo fue que operó el poder de Jesús para hacer este milagro, y eso es algo que siempre me lo he preguntado. ¿Sería que al partir el pan crecía el otro pedazo? ¿O sería que en la canasta donde estaban los 7 panes y los pocos pececillos comenzaron a aparecer de la nada panes y peces? Nosotros no lo sabemos. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? No tiene la menor importancia, porque sea de un modo o de otro, el punto es que el Señor alimentó milagrosamente a un montón de personas con 7 panes y unos pocos pececillos. Es el mismo que en el principio creó de la nada con el poder de su palabra los cielos y la tierra. Él estaba allí ese día, encarnado en persona, y sigue siendo el mismo en el día de hoy. Un Salvador compasivo y todopoderoso. Marcos dice en el versículo 9 que eran 4,000 personas, y Mateo, en el pasaje paralelo en Mateo 15:38, dice que ese cálculo fue sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántas personas habían allí? Probablemente más de 15,000. Y aún así sobraron 7 canastas llenas de comida. Y de paso, mis hermanos, la palabra que usa Marcos aquí para canasta no es la misma que se usa en el pasaje anterior, en el capítulo 6. Esta era una canasta, como nosotros tenemos una fuerte influencia norteamericana. Creo que ustedes van a entender esto. Es un hamper, eso es lo que significa la palabra griega. Es una canasta lo suficientemente grande para que quepa un hombre entero dentro de ella. Es la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 9 versículo 25, cuando dice Lucas, que Pablo tuvo que ser descolgado del muro de Damasco en una canasta. Así que es probable que en esta ocasión hayan recogido más panes y más peces que en el milagro anterior. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta escena? Que nuestro Dios tiene el poder para proveer para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Pablo en Filipenses 4. Él es un Dios confiable, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios compasivo. Nosotros podemos echar nuestras cargas, podemos echar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, como dice el apóstol Pedro. Lamentablemente e increíblemente, hay muchos que no quieren a ese Salvador reinando en sus vidas. Y por eso cierran sus ojos a toda evidencia, como vemos en la siguiente escena del pasaje, que yo he titulado Palabras de juicio para un grupo de ciegos que no quiere ver. Palabras de juicio para un grupo de ciegos que no quiere ver. Marcos nos dice en el versículo 10 que inmediatamente después del milagro Jesús se embarcó a la región de Dalmanuta con sus discípulos, donde es confrontado por los fariseos. Versículo 10: y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Esta fue la última confrontación de Jesús con los líderes religiosos de Israel en la región de Galilea, porque unos días más tarde el Señor iba a dirigirse a Jerusalén y allí sería juzgado, allí sería condenado a muerte. Así que en cierto modo, mis amados hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos marcó el principio del fin del ministerio terrenal de Jesús. Y es interesante notar que los fariseos fueron a buscar a Jesús para discutir con él. No fue que se encontraron con Jesús por accidente. Ellos andaban detrás de Jesús.
¿Y saben por qué andaban detrás de Jesús? Porque estos hombres no soportaban el evangelio de la gracia. Ellos andaban detrás de Jesús porque ellos estaban tan absortos en su propia justicia que ellos odiaban el evangelio. El evangelio era un insulto para estos hombres. Y ellos veían a las personas yéndose detrás de Jesús y estaban preocupados y querían desacreditar al Señor delante de todo el mundo. Y por eso es que le piden una señal del cielo. ¿Notaron eso? Danos una señal del cielo. Y ese detalle es importante. Los judíos pensaban que Satanás podía imitar los milagros de Dios siempre y cuando se tratara de cosas que ocurrían aquí en la tierra. Pero ellos creían que Satanás no puede imitar los milagros que ocurren en el cielo. Y eso es precisamente lo que ellos están pidiendo aquí. No vengas con esos milagros que tú haces aquí en la tierra, porque ya sabemos que el diablo puede hacerlos también. Haz algo verdaderamente extraordinario, algo que tenga que provenir directamente del trono de Dios. Detén el sol como hizo Josué en Gabaón, o haz que llueva fuego del cielo como hizo Elías. Eso es lo que nosotros queremos, una señal del cielo. No venga con un milagrito aquí, no. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esta ridícula petición? Versículo 12. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Mira, si tú vas delante de alguien y le demandas algo y su reacción es un profundo suspiro, déjame decirte algo, puedes estar seguro que lo que sigue no será nada bueno. Ese suspiro de Jesús fue una fuerte reprensión a este grupo de hombres que había determinado rechazarle a él como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. No importa las evidencias que lo señalaban a él como el Mesías. Ahora, hermanos, para poder entender lo que está sucediendo aquí, es necesario que nosotros vayamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan. No tienen que buscarlo, pero luego del primer milagro de la multiplicación de los panes y los peces, los judíos le hicieron a Jesús una petición similar. Dice en Juan capítulo 6 versículo 30: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, Jesús les está diciendo: ¿ustedes creen que Dios autenticó a Moisés porque les dio a comer el maná en el desierto? No, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo para darles vida. En una forma todavía más clara, lo que Jesús está diciendo es: ustedes me están pidiendo a mí que les dé una señal y no se están dando cuenta que yo soy la señal. Yo soy la señal. Si ustedes no creen a pesar de lo que han visto en mí, no van a creer de ningún modo, porque no existe una señal más convincente que yo. Yo soy la señal. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. El Dios del cielo se hizo hombre. ¿Ustedes se imaginan eso? El Dios del cielo se hizo hombre. El Dios del cielo vivió una vida perfecta. El Dios del cielo llevó a cabo milagros extraordinarios como la multiplicación de los panes y los peces. Predicó la palabra como nunca nadie lo ha hecho ni lo hará jamás. Y todavía le estaban pidiendo evidencias de que él era un enviado de Dios. ¿Saben por qué Jesús
no respondió a la demanda de los fariseos porque ellos no necesitaban más pruebas, ellos necesitaban arrepentimiento. Ellos no necesitaban más pruebas. Leí en estos días algo que dijo el famoso ateo, pensador francés Voltaire. Él dijo una vez, oigan esto, si aún llegara a suceder que ocurriera un milagro en un mercado abierto ante 1,000,000 de testigos confiables, preferiría desconfiar de mis sentidos que admitir el milagro. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el peor ciego? El que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa es la acusación de Pablo a toda la raza humana en el capítulo 1 de su carta a los romanos. Dios se ha revelado a través de la creación y lo ha hecho de una manera inconfundible, pero el hombre ha decidido detener con injusticia la verdad. El hombre detiene con injusticia la verdad. Él sabe que Dios existe, él sabe que Dios creó los cielos y la tierra, él lo sabe en el fondo de su corazón, pero él pretende vivir como si no lo supiera. Él se hace el tonto. Yo decía, ayer puse un Twitter. Sí, yo uso Twitter. Un Twitter que decía, no es por ser más inteligente que los incrédulos son incrédulos, es porque son deshonestos intelectualmente. Son deshonestos intelectualmente. En Juan capítulo 3 dice, la luz vino al mundo. Ese es el problema, la luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. Mis hermanos, eso es trágico. Esta petición ridícula de los fariseos evidenciaba tal dureza de corazón, tal obstinación contra la verdad, que no valía la pena hacer el menor esfuerzo para tratar de convencerlos de lo contrario. Marcos dice que el Señor los dejó y se fue hacia el otro lado del mar. Y mis hermanos, esto no fue un simple traslado de un lugar a otro, esto fue un abandono. Esa es la idea. El Señor es muy paciente, muy paciente. Pero mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, déjame darte una advertencia muy sobria, muy solemne. Hay un momento en que el incrédulo traspasa una línea de no retorno. Una línea conocida únicamente por Dios. Cuando termina toda oportunidad de arrepentimiento, ese día los fariseos cerraron para siempre las puertas de salvación para ellos. Para siempre. Probablemente no volvieron a ver a Jesús nunca más. Esto es trágico. Pero el texto no termina allí. Marcos también nos narra otro incidente que nos revela otro tipo de ceguera espiritual, una ceguera que afecta a los creyentes. Los líderes religiosos de Israel estaban completamente ciegos, estaban voluntariamente ciegos, pero ahora Marcos quiere hacernos ver que los discípulos también tenían un serio problema en su entendimiento de las cosas. Por eso yo he titulado la siguiente escena, unas palabras de reprensión para un grupo de creyentes con miopía espiritual. Unas palabras de reprensión para un grupo de creyentes con miopía espiritual. El Señor y los discípulos se van en la barca al otro lado del mar, pero Marcos nos dice en el versículo 14 que se habían olvidado de traer panes para todo el grupo. De hecho, Marcos incluye el detalle de que había un solo pan en la barca para 13 hombres, bien comidos, pescadores, hombres que hacían mucha fuerza física. Y nosotros podemos suponer que los discípulos le estaban dando mente al asunto, tal vez preocupados de que Jesús les preguntara por la comida y quedara evidenciado que habían sido unos irresponsables. En ese contexto, el Señor les da la advertencia que encontramos en el versículo 15.
Y él les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, se incluye también la levadura de los saduceos. Así que si tomamos los dos pasajes, Jesús les dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, con la levadura de los saduceos y con la levadura de los herodianos. Estos eran los tres grupos de influencia en la sociedad judía de aquel tiempo. Los fariseos eran los legalistas, aquellos que se querían salvar a través de su obediencia, aquellos que creían ganarse el favor de Dios a través de rituales, a través de su obediencia a los 10 mandamientos. Luego estaban los saduceos. Los saduceos eran los teólogos liberales de aquellos días, aquellos que no aceptaban la inspiración total del Antiguo Testamento. Y luego estaban los herodianos. Los herodianos fácilmente se hubieran postulado en las elecciones de República Dominicana y habrían ganado muchos votos. Eran los secularistas de la época. Ahora, no olviden, hermanos, que los apóstoles eran creyentes, con la única excepción de Judas. Estos hombres lo habían dejado todo para seguir a Cristo, pero aún así el Señor les advierte que se cuidaran de la influencia de estos grupos. Cuídense de esa levadura. Ustedes saben lo que hace la levadura, ¿verdad? Usted pone un poquito de levadura en la masa del pan y esa levadura leuda todo, afecta todo. Bueno, por esa razón la levadura se usa en la Biblia metafóricamente para señalar algo que nos puede parecer pequeño, pero que puede traer una significativa alteración en todo lo que toca. De ahí que la levadura vino a ser un símbolo de aquello que corrompe, de aquello que destruye. Mis hermanos, déjenme decirles algo con todo mi corazón de pastor en esta mañana. Nadie, incluyendo el mismo que está predicando, nadie aquí es inmune al legalismo. De hecho, si tú quieres ver a un legalista, mírate al espejo. Nosotros todos somos legalistas en recuperación. Es increíble cómo escuchamos una y otra vez el mensaje del evangelio y la tendencia del corazón es a querer ganarnos el favor de Dios a través de lo que hacemos. Cuidado con la levadura de los fariseos. Iglesia bíblica del Señor Jesucristo, en el siglo XXI, cuídense de la levadura de los fariseos. Es dañina, es terrible en la vida de un cristiano. Pero cuídense también de la levadura de los saduceos. Cuídense, hermanos, de todas esas voces que están hoy día atacando la infalible palabra de Dios. En estos días alguien nos mandó por WhatsApp un artículo que alguien había escrito y decía: ¿alguien le puede responder a esta persona diciendo que qué están hablando los religiosos basándose en un libro anticuado, en un libro arcaico, cuando los religiosos han demostrado que son unos hipócritas? No me pude contener y puse otro Twitter. No recuerdo exactamente cómo decía, pero era algo como esto: la hipocresía siempre estará presente en todo grupo religioso, pero Jesús sigue siendo la verdad y la Biblia sigue siendo su palabra. Cuidado, hermanos, con la levadura de los saduceos. Cuidado con la levadura de los herodianos. Cuidado, hermanos, con la mundanalidad. ¿Saben que muchas personas, queriéndose cuidar del legalismo, se arrojan en los brazos de la mundanalidad? Y ninguna de las dos cosas son buenas, son terribles para el alma, son levadura que corrompen. Y si no estamos alertas, mis queridos hermanos, si no estamos en guardia, fácilmente podemos ser arrastrados por cualquiera de estos vientos de doctrina, como dice Pablo en Efesios 4. Pero ese no es el punto central de esta historia, así que debo resistir la tentación y no seguir hablando de este tema. Porque el punto principal de esta historia es la reacción de los discípulos a la advertencia de Jesús. Versículo 16. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Hermanos, no pierdas el hilo de la historia para que entiendas lo que está sucediendo aquí. Y por eso es que quise predicar de estos 26 versículos juntos, porque es que están conectados.
El Señor acaba de repetir el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, no se olviden eso. Pero cuando los discípulos se dan cuenta que solo tenían un pan en la barca, comienzan a preocuparse. ¿Alguna vez a ti te ha pasado que tú estás tan preocupado por algo que todo lo que escuchas lo interpretas a la luz de esa preocupación, aunque no tenga nada que ver con eso? Yo creo que eso fue lo que pasó aquí. Los discípulos estaban tan preocupados por el tema del pan que desde que ellos escucharon la palabra levadura no escucharon nada más. Increíble. Miren, mis hermanos, déjenme decirles algo. Nuestras preocupaciones terrenales no se quedan fuera cuando ustedes vienen a la iglesia. Ellas entran con ustedes aquí y se sientan con ustedes aquí en el servicio de adoración. Y si no estamos alerta, nuestras preocupaciones pueden anular el impacto de la predicación de la palabra de Dios en nuestros corazones. Dice en Marcos capítulo 4 versículo 19 que las preocupaciones por las cosas de este mundo ahogan la palabra y la hacen estéril, la hacen infructuosa. Pregunta: ¿cómo podemos combatir eso? Pero yo pienso que la respuesta se encuentra en el pasaje paralelo otra vez en el Evangelio de Mateo. Dice en Mateo capítulo 16 versículo 18 que el Señor introdujo estas preguntas que aparecen en Marcos capítulo 8, diciendo a los discípulos: hombres de poca fe. Esa frase no la incluye Marcos. Hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Ahí está la clave. El Señor estaba hablando de algo tan serio, pero ellos no pudieron entenderlo por causa de su incredulidad. La preocupación que tenían por la falta de pan no era más que un resultado de su falta de fe. Y esa falta de fe que producía preocupación entorpecía su entendimiento. Versículo 17. Dándose cuenta, Jesús le dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? El Señor quiere despertar a sus discípulos a la realidad de que un corazón regenerado, un corazón nacido de nuevo, puede padecer cierto grado de endurecimiento, puede padecer cierto grado de insensibilidad espiritual que no nos permite entender ni asimilar la palabra de Dios. Versículo 18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Ellos tenían ojos, ellos tenían oídos. Cristo les había abierto los ojos en la conversión, pero no estaban viendo. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué cita bíblica está usando Jesús aquí? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Isaías capítulo 6. Una cita que Jesús había usado en Marcos capítulo 4 versículo 11 al 12 para decir a los fariseos de su época: por ustedes, dijo Isaías, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. Solo que aquí el Señor le está aplicando a los discípulos. El Señor les está diciendo: ¿están ustedes reaccionando como los incrédulos? ¿No recordáis, versículo 18, no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y lean el texto con un poco de imaginación. 7. Imagina. ¿Cuánto? 7. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron, en la primera fueron 12, ahora fueron 7. Y les digo: ¿aún no entendéis?
Mis hermanos, cuidado con ser excesivamente duros con los discípulos sin reconocer al mismo tiempo que muchas veces nosotros somos como ellos. Nos resulta tan difícil conectar los puntos. Olvidamos tan fácilmente. Yo estoy seguro que todos ustedes aquí, si son creyentes de años, de cierto tiempo en la fe, seguro que pueden recordar momentos en su vida pasada en los que pasaron por situaciones bien difíciles y en los que Dios de muchas maneras manifestó su fidelidad. Seguro. Yo estoy de eso. Pero entonces viene otro problema. Y olvidamos por completo lo que Él hizo por nosotros en aquella ocasión. Mis hermanos, somos tan lentos para aprender. Pero Jesús es tan paciente para instruirnos. Y me encanta cómo concluye este relato en el Evangelio de Mateo. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 12: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Finalmente entendieron algo. Porque su ceguera era parcial, era temporal, no como la de los fariseos. Por eso hay un pequeño detallito en el versículo 17 y en el versículo 21, un adverbio que no debemos pasar por alto. Aún no comprendéis. Versículo 21, y les dijo: aún no entendéis, todavía no entendéis. Ese todavía nos da esperanza. Todavía no entendéis. El Señor no se cansa. Mis hermanos, aquellos que tienen luz de la palabra de Dios deben anhelar con todo su corazón tener más luz. Deben orar fervientemente. Ustedes recuerdan esa oración de Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 18, luego que Pablo ha dicho: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y va detallando bendición tras bendición tras bendición. Pero cuando llegamos a la mitad del capítulo 1, ¿qué hace Pablo? Orar por los efesios y pedir que el entendimiento de ellos sea abierto, que el entendimiento de ellos sea iluminado, para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. Debemos orar que el Señor abra nuestro entendimiento. Debemos leer las Escrituras. Hermanos, esto es un tesoro. Como decía Salvador en la escuela dominical, esta es la palabra de Dios. Debemos leer, debemos comernos este libro, debemos empaparnos de este libro, debemos conocer las Escrituras. Debemos leer buenos libros que nos ayuden a entenderla mejor. Debemos escuchar la predicación de la palabra con suma atención, en dependencia del Espíritu de Dios, para que la luz de la verdad de Dios despeje las tinieblas que todavía tenemos en el corazón. No te quedes donde estás. No te quedes allí. Necesitas seguir profundizando en tu entendimiento de Dios. Necesitas seguir entendiendo el Evangelio. Necesitas seguir entendiendo cuál es la voluntad de Dios para ti. Pablo ora por los colosenses en Colosenses capítulo 1 versículo 9 al 10, para que crezcáis en el conocimiento, en el entendimiento de su voluntad. No te quedes donde estás. Sobre todo porque tú no estás solo en ese camino. Y eso nos lleva a la última escena de este pasaje, que yo he titulado un milagro esperanzador. Marcos 8, 22. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego. Qué tierno, hermanos. Imagínense esa escena. Al Señor Jesús tomando la mano de este hombre y llevándolo
lejos de la multitud, dice, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Yo no creo que haya sido por casualidad que Marcos incluyera este milagro precisamente en este punto de la historia. Recuerden lo que decíamos cuando empezamos esta serie: los evangelios son biografías teológicas. Ellos no están narrando cronológicamente la vida de Jesús. Ellos están tomando lo que ellos quieren tomar para darnos una enseñanza. Y es importante entender eso porque la narración de este milagro es exclusiva de Marcos. No aparece en ningún otro de los evangelios. Así que Marcos lo mencionó por una razón, en ese punto. De hecho, este es el único milagro registrado en los evangelios hecho por Jesús en dos etapas. Todos los milagros del Señor fueron instantáneos. Jesús le dijo a Lázaro en la tumba, Lázaro, ven fuera. Y de inmediato salió de la tumba y no medio vivo. Salió completamente vivo. Instantáneamente. El Señor calmó el mar en tempestad de una sola vez. Cada milagro fue así, excepto la sanidad de este ciego en Betsaida. ¿Por qué el Señor sanó a este hombre en dos etapas? Bueno, antes de responder esa pregunta, veamos brevemente el milagro. Brevemente, unas personas se acercan a Jesús trayendo a un ciego, les ruegan que lo sane. El Señor, ya vimos, lo toma de la mano, lo saca fuera de la aldea, probablemente para no hacer de esta sanidad un espectáculo. Jesús quería tratar con este hombre de una manera muy personal. Y una vez se aleja de la multitud, el Señor hace algo bien extraño. Niños, este fue Jesús, no hagan eso con otros. Como dicen a veces los anuncios de cosas peligrosas, no intenten hacer esto en casa. ¿Qué hizo el Señor? Escupió los ojos del ciego. De hecho, ya nosotros habíamos visto que el Señor había hecho algo similar en Marcos capítulo 7 cuando sanó a un tartamudo. Probablemente, recuerden, este hombre está ciego. El Señor quería que él percibiera de una forma tangible, algo va a pasar con mis ojos. Así que el Señor escupe los ojos del ciego y lo toca con su mano. Y así el ciego puede depositar su fe en él. Algo va a pasar. Jesús le pregunta, ¿tú ves algo? Y él dice, veo los hombres, pero como árboles que caminan. En otras palabras, él había comenzado a ver, pero todavía su visión era borrosa, la sanidad era incompleta. Así que el Señor pone las manos sobre sus ojos una vez más. Y me encanta, dice que su visión fue restaurada y que lo veía todo con claridad. Esa palabra que se traduce como claridad es una palabra compuesta del griego que significa ver de lejos con toda nitidez. 20. La saliva de Jesús fue un láser y sanó a este individuo. Ahora bien, otra vez, hermanos, ¿por qué Jesús sanó a este ciego en dos etapas? Bueno, muchos comentaristas, y yo estoy completamente de acuerdo, entienden que Cristo quería hacerle ver a los discípulos en una forma gráfica el problema de visión que ellos tenían. Ellos necesitaban seguir avanzando en su proceso de entendimiento. Recuerden la pregunta del versículo 17, ¿es que aún no comprendéis ni entendéis? Versículo 18, teniendo ojos no veis. La visión de los apóstoles era como la de este hombre al principio. Ellos habían recibido visión espiritual cuando se convirtieron al Señor, pero todavía era borrosa. Ellos veían las realidades espirituales como árboles que caminan.
Estos hombres necesitaban crecer en su entendimiento. Y este milagro era una especie de ilustración viviente, no solo de su necesidad, sino de la obra que Jesús iba a seguir haciendo en ellos. Hay mucho que aprender, hermanos, y mucho que creer. Importante eso. Hay mucho que aprender y mucho que creer. El conocimiento teórico no sirve de nada aquí hasta que no lo aplicamos en el momento de las pruebas, hasta que no lo aplicamos en medio de las dificultades de la vida. Los discípulos vieron al Señor multiplicar panes y peces. Yo estoy seguro que si alguien les hubiera dado un examen teológico inmediatamente después del milagro y hubiera una pregunta: ¿es Jesús capaz de alimentar a un montón de personas con unos cuantos peces? Todos los apóstoles hubieran sacado 100 en el teórico. Pero cuando se subieron en la barca y se dieron cuenta de que habían olvidado el pan, entraron en pánico. El creador de los cielos y de la tierra estaba en la barca. El que puede crear panes del aire estaba allí. Pero ellos estaban en pánico. Honestamente, mi hermano, tú no te ves retratado en ese cuadro. Ay, porque yo me he visto allí tantas veces que me avergüenza. Pero gracias al Señor por su paciencia. Gracias al Señor porque Él sigue lidiando con nosotros para afinar nuestra visión espiritual. ¿Y saben cómo lo hace? Proveyéndonos conocimiento a través de la lectura de la palabra, a través de la predicación en la iglesia, a través de otros hermanos, a través de buenos libros, y luego nos coloca en situaciones de prueba en las que tenemos que aplicar el conocimiento aprendido. Las pruebas de la vida son el examen práctico. Y lo bueno, aunque algunos tal vez dirán que eso no es tan bueno, pero lo bueno es que el Señor no se cansa en su trabajo oftalmológico. Él seguirá afinando nuestra visión, afinando nuestra visión, afinando nuestra visión hasta que lleguemos a su presencia. Así que mira, mi hermano, si tú puedes identificar en tu vida que te falta mucho por entender, anímate. Anímate, porque eso quiere decir que tienes visión. O como dice Paul Tripp, eso quiere decir que la gracia te alcanzó. La gracia te alcanzó. La gracia te ha visitado. Y ahora tienes algo de visión. Ahora, si tú eres incapaz de ver tu necesidad de un Salvador, si tú eres incapaz de percibir tu necesidad de ver más claramente, mi amigo, yo te tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala es que estás ciego. Tú estás ciego. Estás tan ciego que ni siquiera te das cuenta de que estás ciego. Estás tan ciego que tú no puedes ver que no puedes ver. Tú crees que ves, pero no ves. Esa es la mala noticia. La buena es que Dios te trajo hoy aquí para que escuches ese diagnóstico. Dios te trajo aquí para que tú sepas cuál es el estado de tu alma. Dios te trajo aquí en esta mañana. Dios te trajo, mi amigo. Yo no sé quién te invitó. Dios te trajo aquí para que veas la necesidad que tienes de visión, para que veas la necesidad que tú tienes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas al Salvador. Dice el Señor en Juan capítulo 8 versículo 12: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mi amigo, ¿por qué andar a tientas y a oscuras cuando la luz de este mundo te está ofreciendo en esta mañana abrirte los ojos del entendimiento en este mismo instante, gratuitamente, por gracia, por medio de la fe? ¿Por qué andar a tientas y a oscuras? Por eso yo decía que este es un milagro esperanzador, porque nos muestra el poder de Cristo para restaurar la visión que el hombre ha perdido por causa del pecado. Mi amigo, Cristo puede darte visión aquí y ahora, si confías enteramente en Él, si miras hacia Él como tu única esperanza de salvación. Y a partir de ese momento Él continuará restaurando tu visión para que sigas creciendo en tu conocimiento de Dios, para que sigas creciendo en tu entendimiento del Evangelio, para que sigas creciendo en tu comprensión de lo glorioso, maravilloso, hermoso, dulce y deleitoso que es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Mi amigo, no desprecies la oportunidad que el Señor te está brindando hoy. No olvides, hay una línea de no retorno conocida solo por Dios. No abuses de la paciencia divina. Acógete hoy a la misericordia, cuando las puertas de la salvación todavía están abiertas para ti.